Y hoy en la entrevista tenemos a un personaje que yo creo que a todos en Oaxaca nos encanta, todos lo hemos visto en alguna ocasión haciendo algo pintoresco, haciendo algo genial, porque este hombre tiene muchas genialidades y es la razón por la que ha venido aquí con nosotros a charlar en Radio Universidad de Oaxaca. Él es Charlie Acecas. Sí, hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por las palabras. No, soy un simple ciudadano común y corriente, más común que corriente. Bueno, ya a veces más corriente que común, pero sí, soy un ciudadano normal de Nos aquí de... gustarían muchos ciudadanos normales así como usted. Sí, pues yo creo que hay muchos, ¿no? O sea, solo que soy como muy... eh, salgo mucho, me gusta hacer las cosas, pero creo que hay muchas personas que se dedican a esto. Hay muchas cosas, ¿no? Su nombre es Carlos Alberto Ramírez Sorrosa, mejor conocido como Charlie Acecas, un reconocido cuentacuentos, un promotor de la lectura y gestor cultural también originario de Estocolmo, Oaxaca de Juárez. ¿Por qué originario de Estocolmo? Mira, Estocolmo, todos sé por el síndrome de Estocolmo, que nace a partir de, bueno, se dice que es Estocolmo porque hay en una ocasión, llegan unos ladrones y van a un banco allá en Estocolmo, entran y uno de los rehenes que toman es a la hija del dueño, y entonces lo tienen por mucho tiempo, como será, no sé, secuestran como un mes, y la hija del dueño del banco termina enamorándose de uno de los ladrones, y de ahí queda eso como el síndrome de Estocolmo, que es como que te enamoras como de quien te secuestra, por así decirlo, emocional o demás. Surge también aquí a partir de conocer Oaxaca o de ir creciendo en Oaxaca, dándome cuenta que nosotros oaxaqueños estamos secuestrados por nosotros mismos, ¿no? Como por muchos estigmas, por prejuicios, y también por sobrevaloraciones, ¿no? Y no nos permite adaptarnos a los tiempos en los que estamos. Y nos secuestramos, o sea, siempre creo que es un problema que tenemos como sociedad y que lo seguimos transmitiendo, así que se va yendo, ¿no? No, ejemplos hay muchos, ¿no? O sea, como las calendas, ¿no? O sea, de repente ya se vuelve una calenda eh, como normal, todos hacen una calenda, pero se molestan que hagan la guelaguetza, la hagan dos veces, ¿no? O sea, ¿por qué comercializan la calenda? Porque pues es para nosotros, pero la guelaguetza no, y entonces cuando nos conviene sí, no, sí, cuando nos conviene no, este, por cierto, las lenguas originarias, nos sentimos súper orgullosos de ellos, pero nadie hace nada por hacerlo. O sea, si tan orgullosos estuviéramos de estas lenguas originarias, ya por lo menos todos estaríamos haciendo el esfuerzo, no todos, pero la mayoría, de aprenderlas, ¿no? Y respetarlos, ¿no? Cuando vienen unas personas que están hablando, no menospreciarlas, ¿no? Luchar por sus derechos, cuidar su entorno, su territorio. Y al contrario, ¿no? Creo que cada vez las despojamos más y bueno, tenemos como un discurso que creo y para no hacer como siendo como un discurso así, siempre pongo cuando me presento que soy de Estocolmo de Juárez, ¿no? Para diciendo, bueno, sí, soy oaxaqueño y estoy secuestrado por mí mismo. Y me amo a mí mismo, amo este secuestro, ¿no? Sí. ¿Cómo nace Charlie Acecas? Bueno, mira, tengo una fecha en donde nace, que es el 3 de marzo del 2003. Y lo tengo muy claro porque empezaba Big Brother. No, era como, sí van a decir, oye, ¿no? Qué mala referencia. No, lo que sucede es que me recuerdo mucho porque ese día a las 11 de la mañana, que yo vivo, sí, casi siempre he vivido muy cerca de aquí de la universidad, a las 11 de la mañana yo tenía una motocicleta y me gustaba irme los domingos al Zócalo, a estar con un amigo, ¿no? Leer el periódico ahí, como platicar. Y en eso me adelanto un poquito al verde, pero una camioneta se adelanta, o sea, quiere ganarle al rojo y me atropella, ¿no? O sea, me atropella y fue tan duro el golpe que quedo inconsciente en el asfalto. Cuando llegan los paramédicos a despertarme, o sea, ya parecía que llegan los paramédicos que estuve un buen rato tirado, ¿no? Me preguntan quién soy y en dónde estoy y
no tengo idea de quién soy. Y le digo, no lo sé, ¿no? Y me dice, ¿dónde estás? Le digo, no, pues si no sé quién soy, menos voy a saber dónde estoy. Y en eso están viendo de que estoy en ese lapso, cuando llega uno de mis vecinos y me ve tirado y me dice Carlitos, o sea, porque viví todo el tiempo, y en el momento que me dice Carlitos, ¡puc!, se abre otra vez la memoria y le digo, espera, espérate, ya recordé quién soy. Y ya le di todo, como toda una letanía al paramédico, y me dice, bueno, ¿y dónde está? Le digo, no me pidas demasiado, ya te dije quién soy, ahorita no sé dónde estoy, ¿no? Y de ahí, o sea, esa palabra Carlitos, pues lo estuve masticando mucho tiempo y bueno, también la literatura es uno de mis vicios favoritos. Y teniendo un taller en el Centro de las Artes con Francisco Hernández, decido yo, o sea, firmar mis poemas que estaba presentando aquí a Francisco Hernández como Charlie a Secas. Y ahí nace Charlie a Secas. Y bueno, y también porque tenía un problema con mis apellidos. Sorrosa, todos allá en mi... tenían, mis familiares no eran muy empáticos conmigo y les tenía mucho miedo. Me daba un poco de terror, eran como muy machistas, ¿no? Entonces yo era el más chico de toda la familia, entonces me decían, sí, hay que ser, ¿no? Como tal, hay que ser un Sorrosa, ¿no? Yo no entendía qué era eso. Y mi papá, entonces todos mis amigos de la primaria me decían, ¿qué onda Sorrosa, no? Y cuando, pues antes se hablaban por teléfono en las casas y contestaba mi papá y me decía, ¿no está Sorrosa? Y mi papá se molestaba, ¿no? Dice, no, ¿qué Sorrosa? No, Carlos, es Carlos Ramírez Sorrosa, ¿no? Y ya me decían, no niegues, ¿no? Y entonces siempre estuve como este conflicto que se me hizo muy inútil, ¿no? Como si era, pues llame como quieran, ¿no? Entonces cuando tomo la decisión de llamarme, voy a ser Charlie por esa llave que abre mi memoria, y a las secas porque digo, puedo ser cualquier apellido, no me importa, o sea, no, o sea, tengo que, como estaba en la construcción de un personaje que es Charlie a Secas, dije, pues voy a romper con esto y le pongo un apellido que sea eh, sin una referencia a este tipo para no entrar en conflictos, ¿no? Ay, qué padre. Sí, sí. Qué buena Pero, anécdota. ¿Qué fue primero, la literatura, la poesía, los cuentos en Charlie a Secas? no, mira, la literatura como tal, o sea, la palabra, yo creo que siempre es la palabra. Creo la literatura como un fenómeno de la palabra, pero no la palabra como tal, sino la palabra que está cargada de nosotros. Como hay otro poeta que es Zurita, él habla y dice que la poesía surge a partir de nosotros porque las palabras no contienen todo el significado. Cuando decimos casa, no tenemos todo el significado que puede ser casa, ¿no? Es una palabra que nada más nos permite comunicar una idea, pero no nos comunica la idea general. Entonces, nuestro lenguaje siempre está lleno de huecos en nuestros significantes. Dice que la poesía nos permite como arrastrar todos estos huecos que se van quedando y construir un mensaje que nos permite comunicarnos completamente la idea y sobre todo lo que somos, ¿no? Que somos una cuestión como incompleta y demás por nuestro lenguaje incompleto. Y entonces mi madre me leía cuentos, no lo recuerdo mucho, ¿no? De niños, que es, bueno, que me dice que yo siempre le pedía que me leyera, ¿no? Entonces eran dos libros que me pedía, dos libritos, o sea, como de estos libros que se hacen como compendios y que de uno de niño cuando ya tiene hijos, lo entiende, ¿no? De que nuestras hijas, no, bueno, yo tengo dos hijas y siempre me están pidiendo el que yo esté como contándoles el mismo cuento mil y un veces, ¿no? Así como, ¿cuál quieres? Y tenemos varios libros y mi hija siempre escoge el mismo, ¿no? Y más si tenemos un juego, ese, ¿no? Entonces yo también tenía eso con mi madre, era de Gulliver y, y todo iba bien, ¿no? Pero yo siento que encuentro un significado con las historias a los 11 años cuando me hacen un regalo muy especial. Eh, Hacen mi primera comunión y mis papás eran como muy católicos, entonces la fiesta de primera comunión, ¿sabes? ¿No? Entonces me regalan varias cosas, ¿no? Me regalaron un balón que siempre lo quise mucho, y entre todas las cosas me regalan unos libros que eran las mil y una noches, en un compendio, en dos libritos de historias. Y para eso, pues yo soy el hijo más pequeño de mis padres, pero mis otros hermanos me llevan mucho tiempo. El mayor
me lleva 12 años, el siguiente 11 y el siguiente 9. Entonces, toda mi niñez fui creciendo con gigantes. Por eso Gulliver y el País de los Gigantes me gustaba, ¿no? Porque yo veía a mis hermanos como gigantes y trataba de descifrar. Eso lo estoy viendo ahora, ¿no? Ya como una cuestión más de psicoanálisis, por qué me gustaban esos, ¿no? Pero siempre traté de yo incluirlos. Ellos formaban su grupo, pues ya como ya 9 años habían estado así, pues, o sea, uno como padres cuando ve a los hijos varones saben que hacen un clan, ¿no? Sí. Y pues yo quería entrar a ese, ¿no? Con 9 años. Cuando tengo 5 años yo ya van a la secundaria, o sea, lógicamente no iba a ser. Y siempre que intentaba, siempre salía mal, ¿no? O sea, como era como siempre perdía. Pero hasta que me encuentro con una historia fabulosa de las mil y una noches. Lo digo porque lo tengo en la memoria, lo tengo, hasta tengo las ilustraciones aquí claras. No sé cómo, no me imagino las veces que leí esa historia, que es la de un pescador que iba constantemente a la playa y él tenía por costumbre lanzar su red 3 veces nada más, ¿no? Y con eso recogía, se iba y mantenía a su familia con esos 3. Un día llega y tira su red y recoge un burro muerto, ¿no? Sigue una alforja llena de arena. Y dice, Alá, pues por favor, permíteme, última vez que lo tiro, lo tira y saca una alforja muy rara de plomo, sellada con plomo, ¿no? Muy rara, ¿no? La ve y dice, bueno, pues yo nomás tiro 3 veces mi red, así que pues voy a vaciarla y la voy a vender al mercado para llevar algo de comer a mi familia, ¿no? Saca su cuchillo, lo destapa y de repente sale una nube negra de ahí, ¿no? Y se convierte en un gigante enorme, pero es un genio, molesto, negro, y lo único que le dice, muchas gracias, me acabas de liberar y hoy vas a morir, te voy a matar. El otro se queda así, bueno, ¿y por qué? Dice, no, dice, pues mira, yo hace mucho tiempo, desde el inicio de los tiempos, me peleé con el rey de los genios y perdí. Y me mandó en esta alforja en el fondo del mar. Los primeros 1000 años les dije que el que me sacara lo iba a volver el hombre más poderoso, no más rico del mundo. Pasaron esos 1000 años y los otros 3000 años dije que el que me sacara lo iba a volver el hombre más rico y poderoso del mundo. Y hoy, que se cumplieron los 3000 años, dije que el siguiente que me sacara lo iba a matar. Y me acabas de sacar. Así que prepárate que te voy a matar. Pues el pescador se hinca, diciendo, pues es mi suerte. Y le dice, oye, pues ya que voy a morir merezco que me expliques algo. Dice, sí, me parece correcto. ¿Qué quieres saber? Dice, tú, siendo esta cosa tan grande, ¿cómo es que cabes en esta alforja? ¿No? Y el otro se ríe y dice, ¿eso es lo que me estás preguntando? Sí, sí, ¿no? Y se ríe de él, ¿no? Es estúpido, ¿no? Y se convierte en una nube negra espesa y se mete y en el momento que entra otro corre, tapa la alforja y la va llevando al mar. Le dice, vas a ir donde nunca tienes que haber salido, ¿no? El genio se da cuenta que ha sido vencido por alguien, ¿no? Y entonces se da cuenta de su error y le empieza a pedir perdón. Discúlpame, por favor. O sea, dame cuenta, estoy cegado por la furia, no sabía, te tengo que agradecer. Él dice, no, no, si te saco me vas a matar. Dice, por favor, no me mandes ahí. Y el pescador, que decía que tenía buen corazón, lo escucha y le dice, ok, está bien. Dice, pero por favor no me mates. Voy a ser libre, pero no me mates. Entonces destapa y esa nube que antes era negra sale de 1000 colores, ¿no? O sea, como, ¿no? Y el genio ya no sale enojado, sale agradecido y le dice, te voy a hacer rico. Y el otro dice, no, no quiero ser rico, yo estoy feliz siendo un pescador. Pues permíteme, dice, lanza tu red otra vez. Dice, pero es que yo nomás la lanzo 3 veces, eso yo le he dicho con la gracia. No, de ahora en adelante, todas las mañanas vas a venir a este punto de la playa y vas a lanzar una red. Y con eso vas a tener, ¿no? Hazlo, ¿no? Entonces lanza la red como si tuviera vida propia, cae al mar, la jala y trae un pez hermoso, lo abre y en sus entrañas tiene gemas, ¿no? Entonces va al mercado, comercia, vive bien, no vive como un gran visir, pero vive muy bien y así termina la historia, ¿no? Esa historia para mí fue como, o sea, como me hizo una explosión en mi cerebro
Y dije, claro, o sea, bueno, no, ahorita lo veo, ¿no? Como una cuestión como los símiles, ¿no? Dije, claro, son mis genios, son mis hermanos, no me... La única manera que yo pueda ganarles es mediante la inteligencia. Y bueno, de ahí me convertí en un tipo muy travieso, por así decirlo, pero donde yo ganaba, ¿no? Así, donde Sí, claro. medía las cosas y hacía y me volví muy metódico. Y eso fue una cuestión que le he traído desde niño, ¿no? Entonces como, puf, ¿no? Así como siempre pienso mucho en las cosas, trato por dónde voy y es como salirse con la suya, pues, ¿no? Es ese. Y entonces por eso es que siento como la literatura para mí fue eso, ¿no? O sea, primero fue la palabra de mi madre, ¿no? Pero también fue mis hermanos, ¿no? Cómo acercarme a ellos, ¿no? Cómo hacer un vínculo con ellos, cómo integrarme en algo tan disparo. O sea, por eso te digo, la palabra para mí tiene mucho significado, que es como la necesidad que podemos utilizar nosotros la palabra, las historias como tales, para entender lo que estamos viviendo y no como una cuestión de utilitaria de encontrar soluciones, sino por lo menos entender en dónde estás o cuál es tu posición y qué puedes hacer, ¿no? Y creo que es en eso, ¿no? Y porque yo divido todo lo que la palabra, uno es la palabra la que está cargada con parte de nosotros, las emociones y demás, y lo otro que es información, ¿no? Yo puedo ver aquí Radio Universidad de Oaxaca, ya sé que esta no tiene emoción, ¿no? Puede tener programas, pero esa es información, entonces ya sé que es, ya, ¿no? Eso me sirve para algo. Pero la literatura yo sé que siempre busco o rasco detrás de las palabras intentando encontrar ese nervio del que lo escribo, de quien la cuenta, ¿no? Porque creo que ahí está Claro, el misterio de la palabra, ¿no? claro. Sí, sí. Charles Secas, ¿por qué las infancias? Mira, primero lo encontré todo como una vocación, o sea, como suceden las cosas importantes de nuestra vida, al azar, ¿no? O sea, como por un error, por un accidente. Mi nombre, Charles Seca, lo encontré por un accidente. También esto de dedicarme a las infancias y encontrar mi vocación fue por una equivocación, ¿no? O sea, como yo trabajaba como bibliotecario y entonces surge la idea de un diplomado para las infancias, me mandan y me equivoco de puerta y entro a narraciones orales y bueno, ¿no? Entonces ahí me dan la oportunidad de hacerme cargo del proyecto de la biblioteca móvil y ahí descubro algo como muy importante y entonces me doy cuenta como esta posibilidad que tengo a partir de ciertas características de mi persona poder entablar una comunicación como muy pues muy agradable con los niños, como muy clara, muy sincera, me es muy fácil llevarme con ellos, ¿no? Que es una vocación, como yo creo que es una virtud. Y bueno, y metiéndome en esta situación, como yo estudié economía, también tenía metido, bueno, pues hay que hacer esto, ¿no? Con la biblioteca al inicio me fue a la sierra, como esta idea de, vamos, hay que hacer algo, ¿no? Como la idea de la izquierda, como nuestro trabajo nuestra responsabilidad más que otra cosa con, con tu comunidad, ¿no? Que hay que hacer siempre algo por la comunidad, no importa la posición que estés, siempre hay que hacer algo. Y bueno, ¿no? Y en eso voy descubriendo que, y sobre todo por leyendo, ¿no? Un poco, muchísimo de literatura, me encuentro voy entendiendo la posición de los niños, ¿no? Todavía no tenía hijos, o sea, era una cuestión todavía hasta romántica, ¿no? Ya ves cómo hablamos cuando sí de la maternidad es hasta que nos toca, sabemos lo horrible no, no, porque lo es, o sea, tiene sus etapas, pero es horrible, ¿no? Y también bella, ¿no? O sea, porque no quiero que se quede como horrible, Sí. pero sí, o sea, sí hago hincapié en que nos cuesta mucho trabajo decir que es terrible, pero como romantizamos, yo estaba haciendo como, bueno, vamos a ver, ¿no? Y me encuentro con un texto de Daniel Golding, ¿no? Hablando de la niñez, ¿no? Como tal, ¿no? Tratando yo de encontrar como más herramientas en mi labor. Y lo dice muy claro, ¿no? Nosotros estamos basados en la construcción de nuestro Estado, de nuestra comunidad a partir de los romanos y de los griegos. Entonces, los griegos y los romanos, ¿no? Y en Grecia a los niños eran los infantes, sin voz, ¿no?
O sea, eso infante significa sin voz, ¿no? No tienen voz. Y entonces ellos estaban ahí, ¿no? Eran los que no tenían voz. Ujú. Eh, pues casi casi estaban igual que los esclavos, eran una cuestión Sí. y no tenían como realmente algo que hacer, ¿no? Y eh, pero no, ese no es el único problema, el que le hemos puesto como sin voz, que se ya le ha puesto la etiqueta de sin voz, sino que les quitamos su presente, porque los pusimos como individuos en proceso, ¿no? O fíjate, o sea, ¿no? O sea, les quitamos el presente, porque dijimos, ustedes no van a ser hasta que crezcan. Como si ya estuviéramos muy hechos nosotros. No, no, deja tú, por eso es que estamos tan inacabados, Sí. porque, o sea, siempre, por eso anhelamos tanto, porque tú vas a hacer cuando crezcas. ¿Y cuándo se termina eso? O sea, nunca te dicen, ah, mira, ya, eres un individuo. No, o sea, te pueden dar tu INE, te pueden dar eso, pero no hay una cuestión, o sea, si la sociedad te sigue diciendo, llegas hasta viejo y tampoco lo reconocemos, entonces les quitamos el presente a partir y eso se va pasando, ¿no? Entonces siguen, eh, la pedagogía es una ciencia que surge tal vez, si me puedo equivocar, pero más o menos el siglo XIX, casi XX, cuando se dan cuenta que tenemos que, sí, sí nos sirven, ¿no? Eran mano de obra, por eso eran mujeres y niños primero, porque eran los que estaban en la mano de obra, trabajaban, ¿no? Ah, de esta cuestión del trabajo infantil es todo el tiempo, ¿no? Como las mejores frutas que eran más difíciles las agarraban los niños porque sus manos eran más pequeñas y podían hacer. Entonces, o sea, esto siempre ha sido así, ¿no? Y entonces nos enfrentamos como una cuestión a partir de la revolución industrial, donde hay un desplazamiento de la mano de obra, como hay tal, nace la burocracia, nacen las nuevas, todo esto que nosotros nos dedicamos, ¿no? Universidades y demás, como la cuestión de la capacitación y demás. Y pues, ¿y los niños qué? ¿Qué va a pasar con ellos, no? Ya nos trabajan en el campo, ya no están en el campo, ya tenemos otras cosas. Pues, ¿qué hay que hacer con ellos? Entonces empiezan a crear los procesos de educarlos, pero no para el presente, sino educarlos para que cuando crezcan sean útiles, ¿no? O sea, vamos, como tales. Y así lo vamos haciendo, ¿no? Por eso es de que hasta los 16 años es como si pueden seguir trabajando, ¿no? Porque según esto ya dijo la UNICEF, hasta los 16 años dejan de ser niños, entonces ahora sí ya el trabajo es a partir de los 16 años. Pero seguimos sin verlos, sin cómo tenerlos. Y entonces siempre pensamos, y luego ya tengo la dicha de ser padre y entonces tengo una niña y entonces empiezo a convivir con las cuestiones de la educación. Entonces empiezo a decir que toda la educación nos ofrece como cuestiones de decir, esto le va a servir para cuando sea grande. Estamos forjando líderes, estamos creando estas partes, ¿no? Le estamos dando herramientas para cuando crezca. Bueno, ¿y ahora? O sea, yo veo a mi hija desde que nació tiene una personalidad propia, toma, decide, si le doy la voz ella decide qué quiere y entonces necesito yo darle la voz, si afuera no le dan la voz, en el seno de mi familia yo le tengo que dar la voz. Y en ese mismo sentido digo, ok, adelante, vamos a conocerte y yo le otorgo la voz porque afuera las educaciones no se la dan, siguen tratando a los niños como obras en proceso, cuando ya están, ¿no? Sí. Por eso se atreven a tomar decisiones tan absurdas en su momento de que vamos a cortar las vacaciones hasta el 6 porque están viendo más la utilidad que realmente la responsabilidad con los niños. Y la educación, salvo raras excepciones, no los ve como actos presentes, ¿no? O sea, dice, sí, sí, sí es un acto, o sea, sí, tú serás lo que quieras, pero en este momento eres un niño, primera infancia, donde queramos nosotros localizarlo, que tiene anhelos, tiene deseos, tiene miedos, fortalezas y que es útil para nosotros, ¿no? O sea, porque, o sea, yo veo la utilidad de tener un hijo, es increíble, o sea,
hay una cuestión como te visualiza a ti como padre, madre, o sea, forma parte de un proceso mamífero y más grande, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es complementarlo y decir, ellos son ahora, ellos no son infantes, ellos tienen voz y lo tienen y tenemos que hacerlo. Entonces, a partir de esas elucubraciones, digo, claro, o sea, nosotros tenemos que luchar por que ellos, por defender su voz, ¿no? La importancia de lo que ellos necesitan, porque es importante lo que ellos necesitan, ¿no? No caer como estas cuestiones en decir que vas a desayunar y yo quiero helado y se lo das, no, yo quiero pizza, no, 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 no. Hay cuestiones, hay partes donde yo soy responsable de su alimentación y su educación, donde eso ahí no lo pongo aquí, o sea, si no, no, no. Yo le digo, ¿cómo decirle? Hay cosas donde sí concedo y otras donde sí concedo, donde te atacan sobre todo las cuestiones de su placer. Le empiezo a dar pie, porque creo que también uno de los problemas que tenemos como adultos es que no sabemos administrar el placer. O lo necesitamos ahorita, lo postergamos, o hacemos un desmadre con él. Perdón por lo de desmadre, pero No, se aprende. hacemos con eso, ¿no? Entonces, si ellos aprenden a decidir, lo pueden decir, me lo tomo más a rato, lo hago. Porque ya no están luchando por obtenerlo, ¿no? Lo tienen, aquí, si eso quieres, ok, lo vas a tener, ¿no? Y lo hago como una voz presente, o sea, como pensando en eso, o como ciertas tácticas, o como hacía, ¿no? Hija, me tienes que acompañar a mi trabajo, tengo que ir 2 horas. Pero, saliendo, te voy a llevar unos juegos. O sea, tú me estás concediendo tu tiempo, yo también concedo mi tiempo y te lo doy. Entonces se empiezan a dar cuenta, claro, están negociando, esto es algo importante, que es algo que no hacemos, ¿no? O sea, como sociedad más, quiero como ser claro, no estoy dando tips de papás para papás, ¿no? Y también he aprendido que en esta cuestión de cuando veo a los papás haciendo las cosas, lo único que sé es que están haciendo lo correcto. O sea, porque nadie hace las decisiones así nada más porque sí, sobre todo cuando son papás, las pensamos y siempre tomamos decisiones porque creemos que es lo mejor, ¿no? O sea, no les voy a dar consejos, que cada quien sabe qué es lo que hace, ¿no? Pero sí sé que sí es importante como decir, bueno, escuchen más a sus hijos, denle, ¿no? O sea, no le gusta el fútbol, pues no lo lleven, ¿no? O sea, también es uno de los grandes luchos que tengo con con la lectura, que dicen, no, es que tenemos que llevarle libros y todos tienen que leer. No es cierto, no tienen que leer todos, o sea, yo lo que quiero es, o sea, mi deseo, por decirlo como en esta voz, es ponerle a un niño, mira, aquí está un balón de fútbol, uno de básquetbol, aquí hay libros, ¿no? Decide. Hoy voy a jugar fútbol, juega fútbol, ¿no? O sea, ponte, entiende. A lo mejor los libros, pero es una decisión, porque también estoy en contra, Platón lo decía, ¿no? Como la polis, me decía que la única manera de ser feliz en esta vida era viviendo en la polis, y con los estigmas que él decía, ¿no? Y casi me pongo igual con la lectura, si no lees no vas a lograr hacerlo, no, claro, tú puedes encontrar el sentido de la vida si te dedicas al fútbol, a la gimnasia, tu dedicación, el esfuerzo, que invoques o que te dediques a la carpintería, no lo sé, ¿me entiendes? O sea, Sí. no, eso creo, ¿no? Pero si tú le das la voz, es como muy importante, te darás cuenta que aprenden a escucharse ellos mismos, que todavía es más complicado, y saben darte respuestas muy interesantes, ¿no? Que eso lo creo. Por eso es que me dedico no como también entender, yo tengo 2 niñas, ¿no? Trato de ser lo más, y porque siento que es el mejor oficio que he podido tener en toda mi vida, ¿no? Sí. Es como más, mucha responsabilidad, pero también muchísimas satisfacciones, ¿no? Sí, claro. Un gran personaje también hace grandes labores en esta sociedad. Charlie Acecas está colaborando con el Museo de la Filatelía Sí. en un proyecto que se me hace genial, se me hace muy bonito y que aparte pues rememora las épocas pasadas, el hecho de tener un escritorio y redactar cartas.
¿De dónde nace esto? Mira, eh, por la poesía. Eh, yo te diría, parte es como un anhelo de siempre ser un poeta. Escribo poesías, pero escribo poemitas, ¿no? Sí. O sea, no como la profundidad que me gustaría. Bueno, no, tampoco me tiro al piso para que me levanten, pero, o sea, siento que ahí está, ¿no? Sobre todo, ahorita, mi hija tiene 13 años, su voz necesita, la escucho, y, y también me pongo a ver hacia alrededor, ¿no? Tenemos WhatsApp, tenemos miles de plataformas donde podemos ser cualquier persona, un youtuber puede llegar y hacer su canal, puede tener 500 personas. TikTok es una pesadilla porque, bueno, cualquier cosa, yo no critico lo que se diga, ¿no? Cada quien sabe lo que consume. Pero me cuestiona por qué lo hacemos. Y entonces, nos quedamos, como decía este grupo de pop en su momento, Duran Duran, too much information, ¿no? También esa información, o sea, te abruma y no la tienes, pero hay mucho ruido. Entonces, cada vez lo creo, lo veo y lo palpo, que tenemos la necesidad de ser escuchados. Es eso, o sea, ser escuchados, ¿no? O sea, como hay una necesidad en todo eso que va más allá del WhatsApp, no son los medios de comunicación, sino es alguien que escuche sin que te juzgue, sin que utilice tu información para algo más. Y entre las cosas, hace casi 6 años que fallece mi madre, y revisando los papeles, me encontré con una carta de mi abuelo que le escribió a su hijo, ¿no? O sea, estoy hablando a ver, en los 60 más o menos, donde le decía a su hijo, o sea, mi tío, ¿no? Que se había fugado con su novia, ¿no? Y entonces va con el escritorio público, una pulcritud, ¿no? Así, un tono de voz solemne, querido hijo, yo sé que la vida pasa, crece, nos vamos por nuestros impulsos. Toda una traducción del escritorio público para decirle a su hijo que regresara a la casa, que no iba a ningún problema, que si quería formar una familia, pero primero que se tenía que casar, ¿no? Como seguir Sí, las sí, sí, reglas, ¿no? sí. Y me dio mucha risa decir, mira qué complicados, ¿no? O sea, pudiendo ir a buscar tocar la puerta y decirle, hijo, vente, vámonos a la casa. No pasa nada, ¿no? Pero también me puse a ver, bueno, ¿quién era mi abuelo? ¿Cómo lo habían educado? ¿Por qué no podía decir eso? ¿Por qué necesitaba un traductor de sus emociones y sus anhelos? Pues porque nunca le enseñaron, ¿no? Y entonces ahí hicimos un pequeño ejercicio que fue muy complicado para mí por la característica del proyecto con el MUFI, que fue las cartas que nunca te escribieron. Entonces convocamos a que nos mandaran cartas a las que, o sea, que nunca pudieron, o sea, que no tuvieron respuesta, ¿no? O que le hubieran gustado mandar, ¿no? Y pues bueno, historias a papás, a mamás, a hermanos, amigos, novias, ¿no? Y entonces, pues hablando con eso, le dije, mira, hay muchas personas que tienen que decir las cosas, necesitan un motivo, si no, nos ayudarles, ¿no? Vamos, nos ponemos como un escritorio público, ¿no? Y bueno, lo que yo hacía era con estas cartas, escogimos unas cosas porque no pude contestar a todas, y se las contesté tratando de ser la otra persona, tratando de ser como muy cuidadoso porque había muchísima emoción, eh, un dolor, ¿no? Ese sentimiento de vacío, o sea, el vacío que está en el no poder comunicarlo, ¿no? Y entonces en ese mismo sentido fue como un ejercicio muy profundo para mí, que también me sirvió, pues acababa de morir mi madre, o sea, ya había muerto mi padre, fue un luto muy complicado, cuando muere mi mamá pues todavía fue más complicado,
Y entonces pensando dije, bueno, claro, necesitamos, ¿no? Como responder a este sentido. Y fue algo muy bonito y de repente pues hicimos, me hablan de museos después de casi un año y medio, dicen, parece que sí les parece excelente, y aceptaron porque hubo un cambio también de administración y vamos a echar a andar, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de eso, ¿no? O sea que más allá de que, o sea, la primera vez, algo, sí supieron algunas, pero llegaban, se sorprendían y todos teníamos algo que decir, ¿no? Sí. O sea, como algo, y más como decir, mira, yo no me... Yo te voy a ayudar a lo que tú quieres decir, yo te ayudo a decirlo. Te voy a poner, o sea, le decían, tú cuéntamelo todo. O sea, no te voy a poner, no tengo tiempo para hacer una cartísima, voy a tratar de resumirlo y te lo pongo aquí y tú dime si estás de acuerdo. Y esa traducción, porque empecé a ver que tenemos como un entretejido dentro de nosotros que empezamos, es como las discusiones que tenemos, ¿no? Empezamos peleándonos por unos lentes y terminamos platicando de lo profundo, ¿no? Como es algo que, no porque, no sé, no estás aquí, ¿no? O sea, como algo así, lo profundo. Pero como tenemos tanto, entonces tenemos nudos y entonces cuando vamos sacando, realmente lo que queremos decir es algo tan simple, ¿no? O tan simple como decir, ¿sabes qué? Por favor, no te vayas porque me duele que te vayas, ¿no? Pero decimos, no, porque entonces tú a la primera huyes y entonces te peleas y haces, o sea, como una cuestión como de traducción y tratarlo de ponerlo en unas palabras simples, llenas de contenido, llenas de la persona, diciéndole, ahora mándaselas, ponerle el balón a la otra persona, ¿no? Y espero que funcione, que les conteste, ¿no? Que eso sería maravilloso. Y entonces, con eso voy y me he encontrado con muchas experiencias de gente que tienen que decir algo a sus hijos. Hay alguien una muchacha que se escribió a sí misma, ¿no? Como tratando de decirle, mira cómo estoy, en dónde estoy, ¿no? Digo, yo no tengo problemas, dime qué quieres escuchar. Y entonces eran unos proyectos de estar 2 horas y se terminan en 4, ¿no? Sí, larguísimos. Sí, y es interesante, mira, porque creo que es como realmente necesitamos comunicarnos. O sea, sí. Lo veo con mis hijas y lo veo con los demás. No sabemos comunicar lo importante. Exactamente. Bueno, ahorita todavía no hay un proyecto, digo, el escritorio público se ha presentado en el llano, en el andador turístico. ¿Tienen algún otro lugar o todavía no? No, mira, se hace cada tercer domingo de cada mes, ¿no? O sea, y la idea es tampoco, o sea, no llegar semana, sino que vaya creciendo conforme va haciéndolo. A mí me interesa, como en este primer proyecto, como ir a hospitales, ir a cárceles, sí. ¿No? O sea, pero ya, claro, ya se necesita una logística distinta, sí. ¿No? Yo ya tendría que llevar un apoyo también ya, psicológico. A eso iba. Sí. Iba a lo psicológico porque, bueno, hemos tenido oportunidad de hablar con algunos psicólogos y lo que usted está haciendo precisamente es cerrar un ciclo. A veces las personas tenemos sentimientos tan escondidos que no hemos podido decir porque no sabemos cómo, que cuando viene alguien y nos ayuda a hacer esa carta, a cerrar ese ciclo, es algo que creo que cierra muchas heridas. Sí, pero mira, hay formas. Te voy a poner un ejemplo que es muy chistoso. Sí. Shakira, ¿no? Como salió un meme en su momento, nosotros estábamos en pandemia, los veíamos todos, ¿no? Que va a su psicólogo, o sea, con su terapeuta y le dice, escriba lo que siente y quémelo, ¿no? Bueno, pero Shakira hizo unas canciones, ¿no? O sea, lo quemó, pero en público, ¿no? Sí. Y entonces el problema es que nosotros tenemos plataformas y que creemos que publicándolas ahí solucionamos las cosas. Y ahí no se solucionan porque no puedes volver un ámbito privado, íntimo, o sea, ya ni privado, es intimísimo en algo público. Sí.
porque, o sea, te van a atacar, o sea, no lo vas a resolver. Y aparte en ese proceso que tú estás poniendo, que es algo muy íntimo, también te expones. O sea, la intención en ese sentido es como si, bueno, por su, creo en las palabras hay otro poeta que se me olvida su nombre y que tiene la verdad y es algo que lo sigo. Poesía, dos puntos, lo cura, ¿no? Y creo en eso, o sea, como la poesía es una locura, pero lo cura, ¿sí? Lo cura. Pero sí tienes que ser, para que sea sanador, por lo menos en la palabra, no me meto en la cuestión terapeuta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en el proceso de poder nosotros hablar acerca de las cuestiones que tenemos que ser sumamente honestos, no nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a los demás. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. O sea, esto es una tontería, o sea, no. O sea, ser honesto, decir, güey, estás jugando contigo, sí, no. A ver, vamos, enfréntalo, dilo. Y no pasa nada. No pasa nada, ¿no? O sea, yo recuerdo a mi terapeuta me decía, mira, la solución de todos los problemas es muy sencilla. Pero para eso tienes que luchar contigo mismo y ese es lo complicado, ¿no? Y entonces si tú estás con algo y quieres hacerlo, es algo tan íntimo, lo vuelves público, no, pues se vuelve como algo que no te va a sanar, ¿no? Se vuelve más como chisme, te atacan y no se resuelve, Sí. ¿no? Entonces, en esta cuestión de las cartas, porque es un sistema de confidencialidad y de muchísimo respeto, yo no tengo... Es más, a veces me cuesta trabajo porque ahí me preparo porque no quiero acordarme de lo que me dice, Claro. ¿no? O sea, porque es más allá de los Su caballeros. ética. No, si es que no puedo, o sea, si yo le estoy prometiendo, no puedo estar contando las otras cosas en otro lado, ¿no? Entonces, pues sí, pero aquí es importante, mándala, pon el balón en la otra cancha, que si no te responde, ya sabes, ya no hubo respuesta, entonces ya no la esperes, ¿no? O sea, y eso es muchas veces cuando ponemos las cuestiones intimísimas en algo público, o sea, se lo aventamos al público de los 5,000 amigos falsos de Facebook, cuando realmente tiene un nombre y apellido y más directo. Sí. Pero esperamos que de entre todos ellos agarre la onda y él se te pela y se va, ¿no? O sea sí, esa es la onda, ¿no? Pero si tú le pones dirección, o sea, se equivocaron. No, tiene tu nombre, tu dirección y tu apartado postal. Entonces, te están diciendo algo, ¿no? Y se motivan, o sea, los humanos somos esto, ¿no? Somos lenguaje, Sí. no diría, ¿no? Pero tú como comunicación sabes lo que te dicen, ¿no? El hombre es lenguaje y el hombre, bueno, el ser humano, para no caer como en género, sino el ser humano es lenguaje y lo es. Tenemos ¿no? necesidad. Es No, nuestra más grande necesidad. Es lo que tenemos, es nuestra única herramienta y es lo que tenemos, ¿no? Charlie Acecas, qué gusto que hayas estado con nosotros aquí en Radio Universidad. De verdad, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos encontrar más de ti? Porque creo que todos estos proyectos, cuentacuentos, el escritorio público, tienen algo que dejar en la sociedad, tienen algo que tocar en cada uno de los seres a los que se los dedicas. ¿En Sí. dónde te podemos encontrar? Mira, tendría mis redes sociales, como Charlie Secas, he dejado, o sea, sí voy, lo utilizo como un punto de información para, como saber, casi no publico muchas cosas porque siento que se pierde, ¿no? En Instagram también, pero y también llevo como un proceso de unos 2 años, como apenas estoy como componiendo algunas cosas. Hice una serie de podcasts que también se los puse aquí, se los pasé a Carlos para que lo pudiera pasar, Sí. ¿no? Y pues pues podemos continuar para hacer este podcast, poderlo publicar aquí, o sea que lo pasen aquí, nos podemos poner de acuerdo. Pero también en YouTube busquen Lengua Floja, ahí van a encontrar el proyecto que hice con Core TV de unos cuentos que se pasaron, que lo siguen pasando en Core TV, ¿no? Que fue un ejercicio lindísimo y profundo, ¿no? Y muy bonito. Y bueno, Charlie Acecas en Facebook y también tengo, todos son Charlie Acecas.
Ok. Charlie, con todo con I latina, a secas. Ahí me encuentran en Facebook. Y pues depende, de vez en cuando creo que hay algo como interesante o algo que poner, pues lo pongo. Y no siempre tenemos cosas que, o sea, como Sí. no siempre tenemos cosas interesantes que decir. Pero ahí voy y ahí lo pongo con mucho gusto. Ay, pues qué gusto haber tenido esta plática contigo. Muchas gracias por haber Sí, sí, sí. aceptado la invitación.